El destino de Katia difícilmente podría considerarse feliz a los años. Me convertí en su padre y, un año después, su abuela se hizo cargo de criar a Katia. Su hermana mayor ya estaba casada y tenía hijos pequeños, así que no pudo llevar a la más joven con ella después de la escuela. Katia ingresó al Instituto de Medicina con honores y fue asignada a la aldea. Mi abuela realmente no quería dejar ir a su nieta, pero no tuvo opción, tuvo que trabajar. Un mes después de la partida de Katia, su abuela falleció. Katia Karila. Yo mismo no pude convencer a mi abuela de que fuera con ella. Tal vez si hubiera estado al lado de Katia, habría recibido atención médica a tiempo y todo habría estado bien, pero ocurrió lo que ocurrió. La hermana de Katia, Kira, se fue con su familia a otro país y Katia se quedó sola en la aldea. Conoció a Iván, él era un agricultor y un soltero atractivo para los estándares de la aldea. Iván la cortejó maravillosamente y Katia no pudo resistir su atención, así que aceptó a una persona que no amaba. Un año después, se casaron. Un año después, tuvieron un hijo, Kirill. Katia adoraba a su hijo, él era la persona más querida en su vida, trataba a su esposo con sincera gratitud y respeto, pero no con amor. Él la rodeaba de cariño y atención, era cómodo y tranquilo con él, pero definitivamente no era amor. Iván sentía que su esposa no lo amaba. Hizo todo lo posible para que ella se enamorara de él, pero como se dice, no se puede mandar en el corazón. Vivieron juntos durante 4 años, pero al final se divorciaron. Iván comenzó a beber, luego encontró a otra mujer y se lo contó a su esposa Katia. Sin pensarlo 2 veces, ella tomó al niño, recogió sus cosas y se fue a la ciudad, al apartamento de su abuela, que ahora le pertenecía. Ella entendió que no podría amar a Iván y, para no obstaculizar la construcción de su vida, eligió irse. Iván ya estaba cansado de esa vida familiar, pero no quería separarse de su hijo. ¿Me dejarás ver a Kiriusa?, preguntó. Claro, tú eres su padre, puedes encontrarte con él en cualquier momento, solo llama con anticipación. De acuerdo, se separaron como amigos. Iván casi inmediatamente se casó con otra persona. Ella vio que su nuevo amor realmente quería a Iván y les deseó sinceramente felicidad, pero a pesar de la nueva familia, Iván visitaba regularmente a Kirill, le daba regalos, lo llevaba al circo, a los centros de entretenimiento y mimaba al niño de todas las maneras posibles. En un centro médico privado, Kirill fue a la guardería, la vida mejoraba poco a poco, el salario en el nuevo trabajo era muy decente y Katia decidió hacer reformas en el apartamento de su abuela. Un problema es hacer reformas en un apartamento de 5 años. La vida del viejo es muy problemática, y Katia pidió a Iván que llevara a Kiriusa con ella durante algunas semanas hasta que su habitación estuviera lista. Iván accedió con gusto, especialmente porque su esposa estaba esperando un hijo y la experiencia de comunicarse con niños definitivamente le beneficiaría. Las reparaciones, o mejor dicho, las remodelaciones, eran realizadas por un equipo de trabajadores, y Katia hacía el trabajo comprando papel tapiz, cuentos de hadas, muebles nuevos y otras reparaciones. Ella llamaba a Iván varias veces al día para averiguar cómo estaba todo con Kirill. Kirill se hizo amigo del vecino y pasaron todo el día jugando juntos. Katia no tuvo tiempo de terminar las reparaciones dentro del plazo acordado con Iván y pidió que cuidaran un poco más de su hijo. Vanka, no tendré tiempo, si él no te molesta, déjalo quedarse un poco más. Quiero buscarlo cuando todo esté listo. Katyusa, sí, claro que no nos molesta. No seas tonta, déjalo quedarse al menos un mes más, este es mi hijo también, y Sveta se lleva muy bien con él. Entonces, haz las reparaciones y no te preocupes. Kiriusa, bajo la supervisión de Katia, rara vez tenía pesadillas. Tal vez soñaba con ellos, pero no los recordaba, pero esa noche ella. Tuve un sueño muy extraño.
Su padre vino a visitar el apartamento de su abuela en particular, pero ya estaba remodelado. Cuando entró en la habitación, tomó a Katia por el hombro y le dijo, «Despierta, Kirill te necesita, ve a él, es muy importante, no te retrases». Katia saltó de la cama, miró el reloj, eran las 7 de la mañana. Llamó. Iván estaba claramente adelantado, pero su alma estaba algo inquieta. Apenas esperó hasta las 7 para llamar a su exmarido Iván. Al saber cómo estaba Katia, Sonia se sorprendió extremadamente con una llamada tan temprano. ¿Por qué esto sucede tan temprano, que no tengo y tú tienes? Está bien, que te hace pensar que pasó algo, sí, sabes, tuve un mal sueño, tuve un sueño ansioso, estaba asustada por Kiriusa. Es porque estás cansada, deberías ir a descansar con Kiriusa después de que las reparaciones se terminen. Sí, probablemente tienes razón, he estado muy cansada últimamente. Disculpa si te asusté. Katia colgó el teléfono, tal vez aún pudiera dormir un par de horas. El equipo llegaría hoy solo a las, y ella podría quedarse acostada en la cama hasta las 1:30. Pero tan pronto como cerró los ojos y comenzó a dormirse, de inmediato vio un rostro severo. Papá, ¿por qué no me estás escuchando? Te dije qué hacer. Papá, ¿por qué me estás asustando? Kiriusa está bien. Llamé a Iván disculpándome y hablando. La comunicación fue tan real que Katia entendió claramente que esto no era un sueño, que realmente estaba hablando con su padre, pero, ¿cómo era posible ahora? Está bien, pero cuando llegues allí, no estarás bien. Katiusa, siempre has sido una chica obediente, escúchame, ve a tu hijo, te lo digo, de lo contrario será tarde. Katia saltó de la cama, sudando frío. Corrió frenéticamente por el cuarto tratando de entender qué estaba sucediendo. Después de calmarse un poco, se sentó en la cama y comenzó a pensar en su padre, no había soñado con él. Él definitivamente estaba en esta habitación, ella incluso pensó que podía sentir el olor de su colonia, entonces también estoy. ¿Es esto o estoy muy cansada y es hora de irme de vacaciones? Pensó Katia, finalmente calmándose, pero de todas maneras, debo ver a mi hijo. Katia canceló al equipo de construcción por hoy, recogió algunas cosas y llamó a un taxi hacia la aldea. Tuvo que viajar casi 5 horas en autobús. Katia se quedó dormida de nuevo y vio a su padre otra vez. Ve a escuchar, Kirill estará en casa, ve allí de inmediato, no pierdas tiempo. No solo tu hijo te está esperando allí, es una especie de tontería, una especie de casa del guarda forestal. El bosque está a unos kilómetros de la aldea, la propia criatura definitivamente no irá allí, e Iván nunca lo dejará solo, ¿y quién más podría estar esperándome allí? O algo así. Miró por la ventana y trató de entender qué significaban esos sueños. Probablemente este cansancio y nerviosismo necesitaban un buen descanso. Terminaré las reparaciones en una semana, mi hijo irá al mar, decidió Katia con firmeza. Ya acercándose a la aldea, el teléfono de Katia sonó. Por alguna razón, esta llamada hizo que el corazón de Iván se apretara dolorosamente, como si Katia tuviera una premonición de algo malo y no se atrevió a contestar. Es una emergencia, gritó Kirill por teléfono. Katia soltó el teléfono y cerró los ojos, su corazón latía tan fuerte en las sienes que no podía pensar, parecía que todo el autobús podía escuchar ese latido. Faltaban algunos minutos para que se detuviera y entonces aún necesitaba correr a casa de Iván, luego correr al bosque y buscar la casa del guarda forestal. Solo cómo explicar cómo Iván sabía que ella necesitaba correr exactamente allí. Habiendo llegado a la casa de Iván en 5 minutos, Katia voló hacia el patio al ver la luz y gritó, ¿dónde está Vanya?, corriendo por la aldea en busca de Kirill. No sabemos más cómo pudo haber sucedido, pero Katia ya no estaba escuchando. Ella conocía muy bien la ubicación de la aldea, corrió por un camino corto hacia el bosque. Se tardó mucho en correr. Algunos kilómetros, resultó que no había ni algunos kilómetros hasta el bosque, eran 5 kilómetros al menos.
Un problema, aunque no tenía idea de dónde buscar la cabaña del guarda forestal. Nunca había estado en este bosque. Vagó por el bosque y llamó a su hijo, pero no se escuchó ningún sonido extraño en el bosque, solo cantaban los pájaros y se oían grillos aquí y allá. ¿Cuánto tiempo llevaba caminando? No sé, por la sensación, 3 horas, pero no hubo ningún resultado, ningún vestigio o ramas quebradas como muestran en las películas, nada que pudiera sugerir dónde buscar a Kirill. En algún momento, Katia pensó haber escuchado la voz de su hijo, corrió hacia el sonido, pero luego se dio cuenta de que estaba completamente perdida y no estaba claro hacia dónde ir ahora. ¿Es esto o estoy muy cansada y es hora de irme de vacaciones?, pensó Katia, finalmente calmándose. Pero de todas maneras, debo ver a mi hijo. Katia canceló al equipo de construcción por hoy, recogió algunas cosas y llamó a un taxi hacia la aldea. Tuvo que viajar casi 5 horas en autobús. Katia se quedó dormida de nuevo y vio a su padre otra vez. Ve a escuchar, Kirill estará en casa, ve allí de inmediato, no pierdas tiempo. No solo tu hijo te está esperando allí, es una especie de tontería, una especie de casa del guarda forestal. El bosque está a unos kilómetros de la aldea, la propia criatura definitivamente no irá allí, e Iván nunca lo dejará solo, ¿y quién más podría estar esperándome allí? O algo así. Miró por la ventana y trató de entender qué significaban esos sueños. Probablemente este cansancio y nerviosismo necesitaban un buen descanso. Terminaré las reparaciones en una semana, mi hijo irá al mar, decidió Katia con firmeza. Ya acercándose a la aldea, el teléfono de Katia sonó. Por alguna razón, esta llamada hizo que el corazón de Iván se apretara dolorosamente, como si Katia tuviera una premonición de algo malo y no se atrevió a contestar. Es una emergencia, gritó Kirill por teléfono. Katia soltó el teléfono y cerró los ojos, su corazón latía tan fuerte en las sienes que no podía pensar, parecía que todo el autobús podía escuchar ese latido. Faltaban algunos minutos para que se detuviera y entonces aún necesitaba correr a casa de Iván, luego correr al bosque y buscar la casa del guarda forestal. Solo cómo explicar cómo Iván sabía que ella necesitaba correr exactamente allí. Habiendo llegado a la casa de Iván en 5 minutos, Katia voló hacia el patio al ver la luz y gritó, ¿dónde está Vanya?, corriendo por la aldea en busca de Kirill. No sabemos más cómo pudo haber sucedido, pero Katia ya no estaba escuchando. Ella conocía muy bien la ubicación de la aldea, corrió por un camino corto hacia el bosque. Se tardó mucho en correr. Algunos kilómetros, resultó que no había ni algunos kilómetros hasta el bosque, eran 5 kilómetros al menos. Un problema, aunque no tenía idea de dónde buscar la cabaña del guarda forestal. Nunca había estado en este bosque. Vagó por el bosque y llamó a su hijo, pero no se escuchó ningún sonido extraño en el bosque, solo cantaban los pájaros y se oían grillos aquí y allá. ¿Cuánto tiempo llevaba caminando? No sé, por la sensación, 3 horas, pero no hubo ningún resultado, ningún vestigio o ramas quebradas como muestran en las películas, nada que pudiera sugerir dónde buscar a Kirill. En algún momento, Katia pensó haber escuchado la voz de su hijo, corrió hacia el sonido, pero luego se dio cuenta de que estaba completamente perdida y no estaba claro hacia dónde ir ahora. Faltaban solo unos minutos para que ella se detuviera, y luego todavía necesitaba correr hacia la casa de Iván, después correr hacia el bosque y buscar la casa del guarda forestal. ¿Cómo explicar cómo Iván sabía que ella necesitaba correr exactamente allí? Habiendo llegado a la casa de Iván en 5 minutos, Katia corrió hacia el patio al ver la luz y gritó, ¿dónde está Vanya?, corriendo por la aldea en busca de Kirill. No sabemos más cómo pudo haber sucedido, pero Katia ya no estaba escuchando. Ella conocía muy bien la ubicación de la aldea, corrió por un camino corto hacia el bosque. Tardó mucho en correr. Algunos kilómetros, resultó que no había ni algunos kilómetros hasta el bosque, eran 5 kilómetros al menos. Un problema, aunque no tenía idea de dónde buscar la cabaña del guarda forestal. Nunca había estado en este bosque. Vagó por el bosque y llamó a su hijo, pero no se escuchó ningún sonido extraño en el bosque, solo cantaban los pájaros y se oían grillos aquí y allá. ¿Cuánto tiempo llevaba caminando? No sé, por la sensación, 3 horas, pero no hubo ningún resultado,
ningún vestigio o ramas quebradas como muestran en las películas, nada que pudiera sugerir dónde buscar a Kirill. En algún momento, Katia pensó haber escuchado la voz de su hijo, corrió hacia el sonido, pero luego se dio cuenta de que estaba completamente perdida y no estaba claro hacia dónde ir ahora. Katia se sentó contra un abeto y comenzó a llorar. Poco a poco, comenzó a oscurecerse, aunque la noche aún estaba lejos, pero el crepúsculo ya había comenzado y Katia no sabía qué hacer. Después de llorar mucho durante unos minutos, se levantó y se dirigió en dirección opuesta. De repente, escuchó claramente a un perro ladrar. Katia comenzó a gritar para llamar la atención. Después de unos minutos, un enorme perro apareció frente a ella. Realmente no entendía de razas de perros, pero parecía ser un pastor caucasiano. Katia miró al perro y a su alrededor, con la esperanza de ver a su dueño. Un hombre de alrededor de 30 años apareció detrás de los árboles, con barba y bigote, miró a Katia con mucha hostilidad. ¿Por qué estás gritando en todo el bosque? ¿Vas a asustar a todos los animales? ¿Estás perdida? Sí, pero eso no es lo principal. Soy la madre de un niño de 5 años, ¿no has visto a ningún niño aquí? ¿Y quién eres tú para él? Soy su madre. Una buena madre cuida a su hijo. Estuve en la ciudad, mi hijo estaba con su padre y luego desapareció. Katia comenzó a dar excusas, pero sé que él está en la casa del guarda forestal, ¿no sabes cómo puedo encontrarlo? ¿De quién es el hijo, de la casa o del guarda forestal? Di algo, pero no me engañes, dijo Jack, volviéndose hacia ella con el perro. Ella también se ofendió en lugar de pedir ayuda como un ser humano. ¿Cómo planeas salir de aquí, niña, o no has pensado en eso? ¿Alguna vez piensas en eso al menos a veces? Aquí los nervios de Katia se rompieron completamente con tanta grosería. ¿Por qué te lo permites? No soy una niña pequeña. ¿Por qué me estás reprendiendo? Sí, estoy perdida, no sé a dónde ir, pero eso no es motivo para que seas grosero. El hombre la miró de pies a cabeza y de repente dijo, está bien, disculpa, realmente me he pasado. Te mostraré por dónde ir. Él avanzó, el perro corrió detrás de Katia también, caminando tras de este hombre grosero. Después de 5 minutos, llegaron a un camino. Después de otros 5 minutos, se encontraron cerca de una casita. Ve, tu hijo está durmiendo allí, no lo asustes. Katia miró sorprendida a este extraño y luego a la casa y corrió adentro. Kirill realmente estaba durmiendo pacíficamente en un pequeño sofá, cuidadosamente cubierto con una manta. Katia se inclinó hacia su hijo y acarició su cabeza. Él despertó de inmediato, mamá. ¿Cómo llegué aquí? Me perdí. Y el tío Seriosa me encontró, me alimentó y me puso en la cama, dijo que papá vendría a buscarme. Señor hijo. ¿Por qué me asustaste? ¿Por qué fuiste solo al bosque? ¿Por qué no le dijiste nada a papá? Tía Sveta me leyó un cuento de hadas y decía que en este bosque hay un claro mágico donde puedes hacer un deseo y seguramente se volverá realidad. Así que fui a buscarlo, pero no lo encontré. Y el tío Seriosa me llevó a este claro y dijo que era verdad, un claro mágico. ¿Y qué querías hacer? Quizás yo pueda realizar tu deseo. Quería mudarme a esta aldea y vivir aquí con papá, pero no podemos vivir con papá, papá tiene otra familia. Hablamos de esto, hijo. No puedes quedarte con papá, solo a mi lado. Pronto tendré un hijo y serás un hermano o hermana. Mamá, realmente quiero vivir aquí, por favor. Kirill bajó la cabeza y lloró suavemente. El corazón de Katia se hundió, a ella también le gustaba vivir en esta aldea, tenía un trabajo de jardinería, de alguna manera era más tranquilo y divertido vivir aquí en comparación con la ciudad y la gente aquí es buena. Sin embargo, no había pensado en mudarse aquí, por el contrario, estaba segura de que su hijo estaría mejor en la ciudad, donde hay más oportunidades y perspectivas. Está bien, prometo que pensaré en lo que se puede hacer, viviremos con papá. Katia quería decir algo, pero Kirill corrió a la calle y se dirigió hacia el tío Seriosa. La madre del tío Seriosa aceptó. El claro realmente funcionó. Solo prometí que. Katia intentó oponerse. Escucha, pero él corrió por la casa y chilló de alegría, se acercó a Sergei.
Quería agradecerte por ayudar a mi hijo, gracias por esto. Te ayudé y lo siento si te ofendí con mi comportamiento. No hay nada que agradecer, eso es lo que toda persona normal habría hecho. Kirill probablemente no te contó, pero yo lo saqué del agujero, alguien lo desenterró de la fiera. El bebé cayó ahí, qué bueno que fui por ese lado y no causó problemas. Y no pidas disculpas, entiendo muy bien tu estado, tú tienes hijos. Katia miró a Sergei sorprendida, el hijo de Sergei bajó la cabeza, Katia vio cómo las lágrimas temblaban en su rostro, apenas podía contenerlas. Ella miró a ese hombre grosero con ojos completamente diferentes. Lo siento si pregunté algo malo, no quería tocar tus heridas. Está bien, no lo sabías, dijo Sergei, calmándose un poco. Yo tenía un hijo, Anton. Vinimos a relajarnos en el lago cerca de este bosque con nuestra familia, y luego él se adentró en el bosque y se perdió, tenía 6 años, nunca lo encontramos. Él bajó nuevamente la cabeza, tratando de controlar su emoción. 6 meses después de su desaparición, dejé todo, conseguí un trabajo en esta tierra como silvicultor, me casé, casi de inmediato, por alguna razón, me culpé por lo que sucedió, aunque no tuviera la culpa. Anton desapareció de alguna manera de repente, ni siquiera lo supimos de inmediato. Llegamos con 3 familias, todas con niños, los niños hacían ruido, gritaban, nadie entendía cuándo y hacia dónde fue Anton. Katia miró a Sergei ahora de una manera completamente diferente. Ella sentía una sincera compasión por este joven. Él había experimentado un dolor tan terrible solo. Desde ese día, comenzaron a comunicarse y luego su comunicación se transformó en sentimientos sinceros. Ella amaba a este hombre grosero, pero tan real. Siempre recordaba aquel sueño con su padre y le agradecía mentalmente por su hijo y su marido. 6 meses después, Katia vendió el apartamento de su abuela y ella y Kirill se mudaron a la aldea. Compraron una casa y los 3 comenzaron a vivir allí, nació la segunda hermana de Kirill. Vinimos a relajarnos en el lago cerca de este bosque con nuestra familia, y luego él se adentró en el bosque y se perdió, tenía 6 años, nunca lo encontramos. Él bajó nuevamente la cabeza, tratando de controlar su emoción. 6 meses después de su desaparición, dejé todo, conseguí un trabajo en esta tierra como silvicultor, me casé, casi de inmediato, por alguna razón, me culpé por lo que sucedió, aunque no tuviera la culpa. Anton desapareció de alguna manera de repente, ni siquiera lo supimos de inmediato. Llegamos con 3 familias, todas con niños, los niños hacían ruido, gritaban, nadie entendía cuándo y hacia dónde fue Anton. Katia miró a Sergei ahora de una manera completamente diferente. Ella sentía una sincera compasión por este joven. Él había experimentado un dolor tan terrible solo. Desde ese día, comenzaron a comunicarse y luego su comunicación se transformó en sentimientos sinceros. Ella amaba a este hombre grosero, pero tan real. Siempre recordaba aquel sueño con su padre y le agradecía mentalmente por su hijo y su marido. 6 meses después, Katia vendió el apartamento de su abuela y ella y Kirill se mudaron a la aldea. Compraron una casa y los 3 comenzaron a vivir allí, nació la segunda hermana de Kirill.